cordial bienvenida a la senadora Paredes. Senadora, qué gusto me da verla. Mucho gusto en saludarlo. Oiga, llamo para hablarle de dos de sus pasiones, sé que tiene muchas y todas ellas muy dignas de encomio. Brasil y México. Empecemos por Brasil. ¿Cómo ve el regreso de Lula al poder? ¿Qué expectativas se abren efectivamente para el coloso sudamericano? Senadora. Fue una elección muy compleja, muy competida, un Brasil dividido, con la sociedad fragmentada a la mitad. El triunfo fue por prácticamente 83.83, ni siquiera un 1%, pero yo observo al Coloso del Sur con esperanzas. La actitud del presidente electo Lula da Silva en su primera intervención fue una actitud con un discurso muy conciliador, señalando que es necesaria la reconciliación de Brasil, que es un solo Brasil, que él gobernará para todos, no solo para quienes votaron por él, y convocó a la reunificación de la gran familia brasileña. Un discurso mesurado, sensato y sobre todo de enorme apertura. ¿Es creíble, digamos, que eso vaya a ocurrir? El temple de un Lula de 77 años que regresa después de haber sido agraviado severamente por el poder, Dilma Rousseff destituida. O sea, ¿es creíble que en su alma no haya una acumulación como la que decía el doctor Marañón? Llegó Tiberio al poder, un resentimiento enorme, decir, ahora ejerzo el poder para cobrarme todo aquello que me han hecho, senadora. No es el talante del presidente Lula. Él es un luchador social que durante una larga biografía ha tenido descalabros y persecuciones, y cuando ha ejercido el poder lo ha hecho con una visión progresista, desde luego, pero con apego a la legislación y con una actitud dialogante. Pero además de que esta es parte esencial de su personalidad, desde la composición de la fórmula con la que compite, que le acompaña como vicepresidente Gerardo Alckmin, un hombre que fue del PSDB, un hombre de centro derecha, si me apuran, que fue gobernador de Sao Paulo, pues está reflejando una actitud de disposición a la suma, de generación de acuerdos mucho más amplios que con la izquierda. También el hecho de que la candidata que había quedado en tercer lugar, Simonetta, de un partido más bien de centro derecha, se sumara para la segunda vuelta, habla de esta capacidad de construir acuerdos, que es una de las grandes virtudes de Lula. Ya. Veremos cómo se comporta Bolsonaro. Hay, digamos, poca evidencia, es un fenómeno nuevo. Sí opta por una maniobra así permanente de acoso y derribo al gobierno de Lula, construcción de posverdad, diciendo que le hicieron un fraude de todo lo demás, es decir, una actitud de estilo Trump, o opta por una oposición constitucional y trabajar dentro del marco. Finalmente tiene una amplia representación en el Congreso, senadora Paredes. Pues efectivamente, yo diría que en las primeras horas, el día siguiente, los 2 días siguientes, la actitud de Bolsonaro no fue la más encomiable. Parece ser que le dio COVID, o eso dijeron sus médicos, y el día de hoy hizo algunas declaraciones en las que todavía no reconoce abiertamente el triunfo del presidente Lula. Sin embargo, el que ya saliera, el que dijera que él actuó dentro de la Constitución. Y siempre ha estado en la cancha constitucional, ¿sí? Entonces, si esto lo dice, pues esperemos que prácticamente vaya poco a poco reconociendo el triunfo. Lo cierto es que el actual líder del Senado de la República ya reconoció el triunfo de Lula,
el gobernador de Sao Paulo, que no es petista ni de la alianza que apoyó a Lula, ya reconoció el triunfo de Lula. Entonces se van acomodando las piezas. Y no podemos olvidar que el gran soporte de Bolsonaro es el ejército brasileño, y el ejército brasileño tiene una obligación moral y una obligación estructural con las instituciones de Brasil y con el respeto a la gobernabilidad democrática. En ese sentido, me parece que es un factor que deberá funcionar institucionalmente de manera clave. Dejamos su pasión, y mía también, meridional, que es el Gran Brasil, y le pido que vayamos o regresemos a nuestra patria. Senadora, hay una inquietud enorme. Ayer leí un comunicado de los obispos, bueno, leíamos también el informe de la Comisión de Venecia sobre lo que podría suponer en términos de discordia republicana la reforma electoral que plantea el presidente. ¿Cómo ve el país? ¿Cómo está sintiendo el debate, senadora? Pues creo que la reforma electoral planteada por el señor presidente es sobre todo una provocación para nuevamente generar un debate álgido, puesto que es evidente que el pretender modificar estructuralmente al Instituto Nacional Electoral no lo desea ninguno de los demócratas del país, ni quienes aprecian la convivencia armónica entre mayorías y minorías. Y muchos demócratas de izquierda, compañeros de López Obrador, y él mismo en otros momentos de su trayectoria, exigieron que el gobierno sacara las manos de las elecciones, y esa exigencia se vio complacida con la formación del Instituto Nacional Electoral, primero el IFE y luego el INE, como un órgano autónomo, como un órgano independiente, como un órgano con consejeros seleccionados por la Cámara de Diputados. Entonces, me parece que no va a pasar la reforma planteada por el presidente López Obrador, y los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados tendrán que actuar con toda responsabilidad republicana. ¿Tiene usted alguna, digamos, información de lo que dijo el día de hoy el secretario de Gobernación, diciendo ya tenemos un acuerdo político? Por supuesto, inmediatamente la gente, los observadores vieron al revolucionario institucional. ¿Tiene usted alguna noticia de un acuerdo político en la Cámara Baja del PRI con la mayoría de Morena? ¿Sabe qué, Leonardo? Tengo la enorme intuición de que el señor secretario de Gobernación es un habilidosísimo cuentacuentos. Es extraordinario en su capacidad de generar suspicacia política, tanto con las fotos que permite que le tomen, como con los saludos muy cálidos a determinadas personas, como con filtraciones nunca completas. Me parece que en ese sentido es un muy buen, ¿qué se dirá? Avienta muy bien los fuegos de artificio para que vayan generando esquemas como de incendios que no lo son. Hasta donde yo tengo noticias, la posición clara, reiterada en diversas ocasiones del coordinador parlamentario y del diputado Moreno ha sido que no habrá ninguna modificación a la estructura del INE como está planteada en la iniciativa del presidente López Obrador. Probablemente estén discutiendo no solo entre Morena y el PRI, la mesa que estableció Nacho Mier en la Cámara es una mesa donde están representantes de todos los partidos, con excepción de MC, que se levantó cuando estaban tratando alguno de los puntos, pero es una mesa pluripartidista y me parece muy difícil que se establezca una mesa pluripartidista para que luego se cierren los acuerdos solamente en dos fuerzas políticas. Muy bien, pues senadora, muy agradecido con usted. Muchas gracias, Leonardo. Hasta luego. Saludos, la senadora Paredes, hoy comentando dos temas importantes.